Éxodo 29. Dice, entonces vimos ya las vestiduras sacerdotales. Eso ya habíamos estudiado el martes pasado, lo que representaba cada pieza, ¿no? Cada instrumento, el lino fino, también el efod, que era como el delantal, también las piedras que estaban instaladas en el pectoral, también las piedras que estaban sobre el hombro del sacerdote, igualmente el gorro que tenía, la lámina de oro, vimos también la túnica de azul, y todo eso representaba lo celestial y representaba algo consagrado y algo especial. Esa era la manera que se tenían que vestir los sacerdotes. Acá dice en el 28:43, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Hablaba también de las campanillas que tenían que llevar y que tenían que hacer ruido mientras ellos entraban a hacer el servicio. Todos esos sonidos tenían que tener. Bueno, una vez que ya tenemos hasta acá, recuerden que lo que nosotros estamos haciendo ahora es estudiando lo que Dios, lo que Elohim le está diciendo a Moisés. ¿Dónde está en este momento? ¿Dónde está Moisés? Todavía está en el monte Sinaí, después de haber subido, después de haber recibido los 10 mandamientos. Él está todavía ahí, todavía no descendió. Todavía no está trayendo las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos lo escuchó directamente el pueblo escogido. Entonces, él subió y él está recibiendo ahora las ordenanzas para el tabernáculo. Se puede decir que está anotando, no sabemos si está anotando, creo que está anotando, porque ya la Mishpatim ya lo tenía todo listo, todo anotado, porque dice que lo escribió. Y nuevamente subió y ahora está escuchando las leyes sacerdotales que se tenían que hacer, todo lo que iba ser ahí. Para este momento vemos que Aarón ya fue consagrado como Cohen Hagadol, ¿no? Aarón y sus hijos. Inclusive le dijo los nombres de ellos. Pero todavía no vemos que los levitas son consagrados como servidores. La familia de Aarón sí, y sus hijos ya van a ocupar el cargo de sumo sacerdote, pero los levitas todavía no. O sea, por lo menos acá todavía no está apareciendo. Versículo 1. Esto, consagración de Aarón y sus hijos, dice. Esto es lo que le harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Primeramente, ¿qué significa consagrar? Va a decir a consagrar. Apartar, hacer algo especial. Se puede decir, ahora lo que van a hacer es un ritual. Hacer un ritual. Es como cuando se hace la imposición de mano hacia un evangelista o a un pastor, o cuando se hace un nombramiento a alguien especial. Cuando se le hace juramento, los presidentes, eso sí, jura por decir la verdad, sí, ya se le está, ese tema de consagrar, se le está poniendo en un lugar especial, se le está entregando el mando, así también se puede decir, ¿no? Entonces lo que aquí está, es una ceremonia de imposición de mando. Hasta este momento la autoridad máxima era Moisés. La autoridad política, la autoridad religiosa era Moisés. En este momento Moisés la autoridad religiosa y todo lo que tenga que ver con relación a Elohim se está quedando para Aarón y sus hijos. Entonces va a haber un ritual. Aarón va a ser el puente entre el pueblo y Dios. Entonces, ¿qué se necesita? Primeramente se pide
un toro o un becerro, un toro joven, dice en otra versión, ¿no? ¿Cómo dice tu versión? Dice también un becerro. Toro joven, ¿no? Toro joven. De la vacada y 2 carneros sin defecto. Dicen que, según estuve viendo algunos estudios, en el hebreo se dice se dice vaca, para, se dice vaca, y toro se dice paró, paró, se dice toro. Entonces, yo siempre estuve mirando en la Torá que cuando se refiere al faraón, dice paró, no dice faraón. Entonces podemos entender que la palabra faraón es como decir el rey toro. ¿Está bien? Faraón quiere decir el rey toro. Y los egipcios consideraban al faraón como el toro. O sea, ellos consideraban que faraón tenía la fuerza del toro. Por eso inclusive ellos adoraban a un toro que le pusieron el nombre de toro Apis. Entonces es interesante eso para saber. Entonces, por eso es que cuando lleguemos cuando ellos quisieron hacer un ídolo, hicieron un becerro de oro. Porque siempre ellos aprendieron que el toro es como una deidad que representa la fuerza. Y vemos lo que en la letra Aleph, la primera letra en el hebreo pictográfico, es la cabeza de un toro, ¿no? Entonces, para tener en cuenta. Entonces, acá podemos ver también que lo primero que se pide para hacer sacrificio en representación de Aarón y su hijo es un toro joven, pero para sacrificarlo. Ahora, pues, ya para que nos demos cuenta que las religiones o las creencias que se formaron en aquella época, todas siempre venían de una sola creencia, que estuvo al principio y que después se fue, se puede decir, contaminando en Babilonia y con la Torre de Babel. Siempre se creía que existía una sola deidad. Ustedes saben que, ¿cómo se dice? Las religiones, o sea, el creer en algunas deidades era para librarse de demonios. ¿Sabían, no? Que cuando los babilonios, los egipcios, los hititas o todos los grupos que había antes creaban alguna creencia o creaban alguna religión, era para que les proteja de algunos demonios. O sea, nunca se creó una religión para enfrentarse contra Dios o para desafiarle al Todopoderoso. Al contrario, siempre ellos pensaban que a través de esa religión el Todopoderoso, el Ser Supremo, les iba a dirigir y les iba a proteger en contra de los demonios. O sea, siempre todas las religiones creen que hay demonios que le dañan, que le perjudican. El problema es que, como era que decía en la Biblia sobre el demonio, sobre Satanás, se disfraza como ángel de luz. Y desde el principio ha sido así, desde la antigüedad, en este tiempo también. Por eso todas las religiones, ¿con qué objetivo se forman? Todas las denominaciones, creencias, para cuidarse del demonio, ¿no? De la fuerza del mal. Pero el principal objetivo que nosotros tenemos que tener no es querer protegernos de los demonios, sino querer hacer lo que lo que la máxima autoridad celestial quiere. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, Satanás, ¿qué hace? Hace que nosotros tengamos miedo de él y nos desviemos de la verdad. ¿Qué les parece? Porque todas las religiones tienen miedo de Satanás y por eso se desvían de la verdad. Pero es mejor, no le vamos a tener miedo a Satanás, pero vamos a hacer lo que dice la palabra. Entonces, a quien tenemos que tenerle temor es al Todopoderoso, en no fallarle. Ahora, ¿por qué tenía tanta fuerza Satanás en engañar a la humanidad? ¿Por qué lograba hacer eso? Especialmente los israelitas que tuvieron la oportunidad de conocer las deidades verdaderas. Porque dos cosas Satanás ofrece como Dios falso. Número 1, protección de él mismo. Y número 2, placeres. Esa es la cosa que hacía que le atraiga a los demás. Las demás religiones tenían estas cosas. Yo voy a divertirme todo lo que quiero y voy a encomendarme a mi santo y me va a defender. Por eso ustedes van a ver cuando se organizan celebraciones o fiestas,
para una deidad es con cerveza, música, farra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me captan, no? Ese era uno de los problemas. Bueno, entonces de ahí vemos entonces este punto. Primer punto, entonces, vacada. Y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura. Hojaldres, parece que son, ahí como dice, hojaldres también, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo dice? Gasas. Parece que son como masitas. Panes especiales. Hojuelas, ¿no? Panes. Están los panes y estos son como panecillos, así, ¿no? Panes, tortitas. Bueno, para entender nomás. Sin levadura. Untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero? Ahora estamos viendo ingredientes para la consagración. Primeramente, 2 cabras y un toro joven. Y panes especiales, todo tipo de panes consagrados, sin levadura. Y versículo 3, las pondrás en un canastillo, en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros, en una canasta. Versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Fíjense que Moisés, el elegido por el Todopoderoso, tiene que consagrarlo primero con agua, lo que sería la purificación o el bautismo. Pero este ya es un bautismo especial. Muchas veces las personas piensan que una vez nomás se bautizaban los judíos, los hebreos. Ellos se bautizaban cada vez que iban a hacer alguna tarea, alguna misión. Ahora ellos ya salieron del Egipto, ahí recibieron un bautismo, que era dejar la vida vieja, empezar una vida nueva. Ahora es otro bautismo, un bautismo de consagrarse netamente para el Todopoderoso. Nuevamente están haciendo un lavamiento. ¿Y quién le hace? El que tiene la máxima autoridad, Moisés, quien fue ya consagrado al ser elegido por el Todopoderoso. Entonces, el primer punto para empezar a ser servidor, porque sacerdote es servidor de Elohim, es purificarse con agua. Agua que representa la palabra, la escritura, nada más y nada menos. Bueno, después, ¿dónde nos quedamos? 5. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el efob y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efob. Ya hablamos toda la vez pasada de estos instrumentos, ¿no? Ahora le vas a vestir. Después de hacer un buen lavado, le vas a vestir. Como la prenda, la ropa, representa lo que se manifiesta, lo que se ve del Cohen, del sacerdote. Antes de usar eso, tenía que estar limpio por adentro, o sea, su cuerpo. Por eso, vos para cambiarte de ropa, primero te bañas, ¿no? ¿Verdad? O si directamente uno se va y se cambia de ropa, no. Primero se baña, ¿no? Y después es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, una persona, bueno, espera, voy a ir a cambiarme, voy a bañarme y vengo otra vez. Entonces se va, se baña, limpia el cuerpo y ahí queda bien la ropa que se pone. Ponerse la ropa sin bañarse medio que no cuadran. Bueno, un servidor del Todopoderoso primero tiene que lavar su vida interna. Adentro tiene que estar limpio y esa limpieza de adentro después ya se puede manifestar con sus prendas hacia afuera, si no es simple apariencia. Versículo 6. Y pondrás la mitra, o sea, el turbante, el gorro, sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Aceite, dice, aceite de la unción. La palabra unción es como elegir, o se puede decir también, acá tengo lo que representa. El aceite, ¿saben cómo se preparaba, no? Se machacaba el olivo,
la aceituna que se traía, se machacaba, representaba el pueblo sacrificado, el pueblo luchador, el pueblo que estaba unido. La fuerza del pueblo era la unción para el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, ¿para qué se hacían las unciones? Número uno, consagrar, o sea, demostrar que esta es una persona elegida o ungida o, como se puede decir también, dirigente, ¿verdad? ¿Cuál añade dirigente? Segundo, preparar. La unción era para que esta persona esté preparada para afrontar una tarea, para afrontar una misión. Y tercero, sanar. ¿Qué quiere decir eso? También el que era ungido tenía que estar curado, sano. ¿De qué? De todo tipo de dolencia, malestar, enfermedad. Claro, si vos sos preparado para algo, a vos te tienen que consagrar, elegir para una función especial, vos no puedes ser una persona con defectos, con faltas, con falla. Por eso, cuando se hace la oración por alguien que está enfermo, se le unge también simbólicamente con el aceite en la cabeza, por la cabeza. ¿Qué representa eso? La cabeza representa nuestra mente, nuestro conocimiento y nuestro entendimiento. Cuando se le derrama a alguien aceite sobre la cabeza, nosotros no solemos nomás hacer esa práctica, pero se hace. Porque no solemos hacer porque mucha gente cree que el aceite tiene el poder. Este es un aceite consagrado. No, el aceite no tiene ningún poder. Es un acto simbólico como el bautizarse en el agua también. Lo que tiene el poder es el entendimiento que vos recibí sobre esa acción. ¿Por qué? ¿Por qué se le echa al enfermo un poco de aceite en la cabeza? Cuando recibe ese aceite, esa persona estará entendiendo, esta es la fuerza del pueblo, la fuerza de Israel viniendo a mi vida. ¿Entienden? La fuerza de todos unos hermanos sacrificados, la oración de todos unos hermanos viniendo a mi vida, viniendo sobre mi cabeza. Entonces tiene ahí como entendimiento, tiene como conocimiento y tiene eso en su mente. Eso entiende uno que recibe la unción. Ese es el caso de un enfermo. En el libro de Santiago sale que cuando alguien está enfermo, los ancianos vendrán y le ungirán con aceite y orarán por él y él será sano. ¿Por qué? ¿Por qué será sano? Porque los ancianos, ¿qué le van a traer? Le van a traer la fuerza de la congregación, la fuerza de Israel. ¿Se entiende, no? La fuerza de el pueblo. No le van a traer, sánate en el nombre de Jesús. No, le van a traer lo que dice en Éxodo capítulo 15. La promesa del Padre de vivir conforme a su palabra y ser sano. Por eso nosotros podemos creer en eso. Cuando vamos a orar por un enfermo, tenemos que entregarle la fuerza del pueblo, la fuerza de Israel. Entonces le estamos ungiendo. Y podemos usar el aceite. Amén. Podemos tener nuestro frasquito de aceite y llevarle, pero explicarle lo que representa. Imagínense, es igual que cuando se usaba el aceite antes como para sanar a la persona. Bueno, entendimos. Entonces en este caso a Aarón, ¿por qué se le va a ungir con aceite? ¿Qué significa? La fuerza, el poder del pueblo está sobre Aarón. Y nosotros entendemos, ¿por qué siempre se dice que el aceite representa el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh? Porque espíritu es aliento, es una energía, es una fuerza, es un poder que viene sobre una persona. En este caso, cuando un rey era ungido, el poder que tiene un pueblo caía sobre ese rey. ¿Sí me entienden? Vos cuando sos rey, ¿qué significa? Se dice que el rey es poderoso. ¿Por qué un rey es poderoso? Porque tiene pueblo. ¿Un rey sin pueblo puede ser poderoso? Yo soy el rey. Y si el pueblo no le quiere dar su autoridad, si le ataca, le mata, no tiene poder, ¿no? El rey es poderoso cuando el pueblo le entrega su poder. Eso quiere decir ser ungido. Cuando Yeshua era ungido, ¿quién le daba el poder?
¿Quién le estaba dando el poder a Yeshua? El Todopoderoso, el Elohim, el creador de todas las cosas. El que tiene el ejército, ¿cómo se dice? El eterno Sebaot, el Señor de los ejércitos. Yo no. Le estaba dando toda la autoridad a Yeshua. Por eso él tenía el poder de Israel. Por eso él venía por su pueblo. Bueno, estamos entendiendo estos puntos. Sigamos. 7. Luego, 8. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. También a los 4 hijos de Aarón. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces ahí le dice lo que va a hacer. Le va a vestir, le va a preparar, le va a atar, le va a poner un cinto especial y le va a nombrar como representantes del Todopoderoso perpetuamente. Inclusive en el milenio, la descendencia de Aarón va a seguir teniendo este sacerdocio. Va a resurgir otra vez. Sale en Ezequiel 46, está escrito que harán todavía los sacrificios. Ustedes pueden leer si quieren, pero averigüen. Yeshua va a estar como soberano, pero los levitas y la descendencia de Aarón volverán a recuperar su posición. Bueno, porque tiene una función que viene de lo alto. Versículo 10. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo. Hasta aquí, ¿qué vimos? Hasta aquí vimos que se trajo el becerro, las dos cabras, se trajo ya los panes, es como que tenía ahí preparado el becerro, los carneros, los panes, todas las tortas, y después se le hizo el lavado a los sacerdotes, se le vistió todo, está todo listo. Ahora hay que actuar, hay que hacer otro tipo de unción, otro tipo de ungimiento. Ya se hizo con el aceite, ¿no? Ya se le ungió con el aceite. Ahora hay que hacer el holocausto, el sacrificio. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás al becerro delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión. Y la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que están sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Bueno, acá va a haber un tipo de holocausto. Acá empiezan los sacrificios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Aarón tenía que hacer sacrificio? ¿Qué representa poner la mano sobre la cabeza del animal? Eso se llama expiación. Aarón y sus hijos tenían culpa también delante del Todopoderoso. Recuerden que para empezar uno a hacer una alianza con el Padre hay que hacer un sacrificio que se llama de reconciliación. Todos estamos con faltas. Aarón y su descendencia también. Entonces lo primero que hay que hacer para ser servidor del Todopoderoso es reconciliarse con Él. Tener la reconciliación. Por eso al poner su mano sobre el animal, ese animal está recibiendo la culpa de Aarón y su hijo. Así se entiende. Ese animal, el toro, la fuerza del toro está recibiendo su culpa. Y después se hace el sacrificio y se empieza a hacer todo lo que se hacía normalmente. Quiere decir que Aarón es un sacerdote débil para el hombre, una figura y sombra del servicio que van a hacer también los hombres. Necesitan un sacerdote superior. Por eso el sacerdocio de Aarón no podía, dice en la Escritura, librarnos perpetuamente del pecado. Por eso en Hebreos habla de un sacerdocio diferente, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec estaba mucho antes que Aarón. El orden de Melquisedec venía directamente de lo celestial. Nosotros vamos a ver que el sacerdocio arónico va a ser por causa de las transgresiones de Israel. Después
va a aparecer un sacerdocio según el orden de Melquisedec que va a venir de lo alto. ¿Y quién va a representar ese sacerdocio? Yeshua. Yeshua va a venir a representar ese sacerdocio. Bueno, entonces los sacrificios. Los sacrificios tienen estos propósitos. Ofrenda por el pecado, primeramente, por sus transgresiones. Holocausto, el holocausto significa que tu viejo hombre muere, tu viejo hombre termina. Al consumar ese animal, a quemarlo todo, tu viejo hombre muere, termina, no queda nada. Ese es el holocausto. Y también tiene la ofrenda de paz. En este sacrificio, con este becerro, se hacían esos tres tipos de sacrificios. Por el pecado, por consagración, por dedicación, por entregar tu vida, y por sacrificio de paz, que es para ya compartir. Significa que una porción se le iba a ellos. Para entender, vamos a seguir avanzando. Tomarás también toda la grosura, versículo 13, que cubre los intestinos, la grosura de sobre los hígados, riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Ese es el holocausto. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Es ofrenda por el pecado fuera del campamento. Su carne. Acá estaba hablando de sus tipos, su menudencia, vas a hacer holocausto. Su carne y su estiércol, dice, vas a llevar fuera del campamento. ¿Qué representa eso? ¿A quién se le sacó fuera del campamento? A Yeshua. Quiere decir que Yeshua, al salir del campamento, estaba llevando el pecado del pueblo. Entonces, esta es la misma cosa que está ocurriendo acá. Una figura de Yeshua, ¿no? Asimismo tomará uno de los carneros, y Aarón y su hijo pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para el Eterno, es ofrenda quemada al Eterno. Cuentan los entendidos en la materia que el toro representaba a Aarón y los dos carneros, a sus dos hijos que iban a continuar el sacerdocio. O sea, proféticamente aquí ya estaba diciendo el Eterno que dos de los hijos de Aarón no iban a continuar con este servicio. Proféticamente. Por eso un toro y dos cabras. Esto que es olor grato, perfume agradable significa. Versículo 19. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. A ver, el primer carnero fue consumado, ¿no? El otro, su sangre, vas a usar y vas a poner sobre el lóbulo. ¿Quién me muestra el lóbulo? Este no, acá no. Entonces vas a agarrar la sangre y vas a ponerle aquí. ¿De quién? De Aarón. De sus hijos también. ¿Qué representa? Que muchas veces nuestro oído recibe cosas que nos contaminan. ¿Es así o no es así? Como sacerdote vas a recibir cosas que van a contaminar tu oído. Entonces, esa sangre lo que está haciendo es purificando, perdonando, expiando tu oído. Increíble, ¿no? Lo que ya estábamos viendo acá. Hasta lo que escuchábamos estaba siendo ya expiado. Porque no podemos evitar escuchar cosas vanas muchas veces, ¿no? La cosa y vaya. Pero Dios ya estaba previendo con este sacrificio que tus oídos están siendo expiados. ¿Entienden, no? Acá. Después quemarás todo. ¿Dónde me quedé? 19, ¿no?
20. Y matará, ya, ese ya vimos, el óvulo de la oreja de sus hijos, sobre su oreja de sus hijos también, ¿no? Sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. A ver, muéstrenme el dedo pulgar derecho. Este, ¿no? Este pulgar. ¿Por qué el dedo pulgar también tiene que ser ungido? ¿Qué significa este dedo? ¿Qué hace este dedo? Nos ayuda. Si nosotros no tenemos este dedo, los 4 que tenemos pueden hacer bien las cosas. No, ¿quién es el que realmente controla todo? Agarro algo, ahí, a ver, ahí, ¿ven? Difícil, ¿no? Pero este hace el trabajo. Entonces, este dedo es el que se va a encargar. Quiere decir que mi mano también está siendo expiada, está siendo, ¿cómo se puede decir? Consagrada. Porque en mi mano yo voy a hacer el servicio del Todopoderoso. Y mi mano es muchas veces responsable de muchas maldades que yo voy a hacer. Primero mi oído y segundo mi mano. Oirás, harás. Oirás, harás. Entonces, mis acciones están siendo redimidas y las cosas que voy a escuchar también. De los hijos de Aarón también. Después, ¿qué más? Estamos viendo, ¿no? La consagración de un sacerdote. Y también dice, los pies derechos, dice, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos. A ver, su dedo pulgar, el dedo gordo, ¿no? ¿Es útil ese dedo gordo? Parece que no, ¿no? Pero la verdad, ese dedo gordo es lo que dirige los pasos. Cuando yo ahora no se ve mi dedo, ¿no? Pero cuando yo voy a caminar hacia un lado y quiero dirigir hacia allá, este dedo gordo es el que decide dar la dirección. Este dedo gordo es el que hace así, el que trae, el que pisa fuerte. Fíjense nomás, es el que controla todo. Quiere decir que también nuestro andar, nuestros pasos, nuestro caminar diario están siendo redimidos y consagrados. A partir de este momento, entonces, Aarón y sus hijos, todos los que escuchan, todo lo que hacen y todos los lugares donde van, están ya consagrados para el Todopoderoso. Sus pasos, todos son relacionados con Elohim. Entonces, cuando vos te consagraste para el Todopoderoso, ya no podemos andar patotereando por ahí, ni escuchando macanada, ni haciendo macanada, porque ahora estás consagrado y esa consagración viene por medio del sacrificio de un animal que representa a Yeshua. Amén. Bueno, seguimos, ¿no? Creo que nos da todo el tiempo. Después, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Continúa. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ahora, entonces, lo que sobró de esa sangre y lo que sobró del aceite se va a hacer una mezcla, ¿sí o no? Y se va a rociar por sus vestiduras, de todo, se va como ungir. Y eso le va a hacer, acá dice, le va a santificar, ¿no? Dice que le va a santificar. Ahora, un ratito. ¿Qué representaba el aceite? Unción, ¿no? Ahora, y la sangre, expiación. Entonces quiere decir que una persona para ser sacerdote o para ser servidor del Todopoderoso tiene que tener dos cosas fundamentales. Número uno, tiene que haber sido elegido. Número dos, tiene que haber sido perdonado. Tiene que haber recibido el perdón. ¿Verdad? Si el Padre te eligió para que trabaje contigo, tiene que haberte redimido. Tiene que haber hecho un sacrificio por tu vida. Entonces, nosotros, antes de que Yeshua nos haya redimido, ¿qué hizo Él? Antes, ¿qué hizo? Vamos a ver Primera de Pedro. O un texto, ya que no vemos ningún texto, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1. Hay una parte en la
escritura que dice que nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿no? Así dice, ¿no? Ya nos escogió y nos redimió por la fe. Entonces, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Y qué dice el versículo 2? Elegidos según la presciencia de Elohim, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer, ¿y qué dice ahí? Y ser rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach, y gracia y paz os sean multiplicados. Ahí sale la palabra elegidos y sale rociados, ¿sí o no? Entonces quiere decir que fuimos elegidos y rociados para ser parte de su pueblo, como dice ahí en presciencia. Antes ya la había escogido. Y miren lo que dice el capítulo 2. Capítulo 2, el versículo 9. Mas vosotros sois linaje, que dice escogido, real sacerdocio. ¿Sabe la palabra real? Aarón era un sacerdote con autoridad, que venía con poder. Dice real sacerdocio y después dice nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así está escrito. Entonces vemos que todo lo que está saliendo acá en Éxodo era una figura que se iba a cumplir después en nuestra vida. En la parte donde dice también de mezclar el aceite con la sangre. Se cumple con Yeshua. Yeshua vino y nos redimió con su sangre y después en Pentecostés nos ungió con su rúa. ¿Para qué? El ungimiento, ¿para qué era? Para poder ser usado. Cuando nos ungía, cuando derramaba su rúa sobre nosotros, ¿qué ocurría? Estos puntos que yo les dije acá. Éramos consagrados, éramos preparados y éramos sanados. Y cuando sacrificaba, cuando derramaba su sangre, éramos perdonados de nuestras transgresiones y éramos purificados de nuestros pecados. Podríamos volver otra vez a caminar para Él. Amén. Bueno, sigamos avanzando porque vamos a terminar. El versículo 21, ¿no? Y con la sangre que estará sobre eso ya leímos, Aarón, vestiduras. Luego tomarás el carnero, la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta. Esto se va a tomar. Esta espaldilla es como el lomo, ¿verdad? Se le puede llamar. ¿Cómo dice ahí espaldilla? Espaldilla no también dice. El muslo derecho, ¿qué sería? Pierna, ¿no? Bueno, esta carne es para, ¿qué decir? Para, ¿cómo se puede decir? Para compartir, porque es un holocausto de paz. Holocausto, no, es un sacrificio de paz. O sea, de estos sacrificios sacábamos 3 tipos de sacrificios: la ofrenda por el pecado, el holocausto y la ofrenda de paz. Y también por la redención. Por eso esto se le va a entregar. En la mano, Moisés le va a entregar. Quiere decir, estás ya en paz con nosotros. O sea, estás en shalom con Elohim y con el pueblo. Así quiere decir. ¿Y qué más le va a entregar? Dice ahí, versículo 23. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado al Eterno. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. ¿Y qué dice ahí? Y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Eterno. ¿Qué es mecer? ¿Qué dice ahí? Agita. O sea, Moisés va a agarrar todos estos panes que representan la palabra, la Torah, la perfección, representa el alimento, la nutrición para el pueblo. Eso representa los panes. Y los holocaustos, los sacrificios que representan la redención, el perdón, y todo se le va a entregar a Aarón. Esto está todo consagrado, quiere decir, oficialmente te entregamos el puesto de sumo sacerdote.
Y él va a hacer levantarlo, bajarlo, ¿no? Levantarlo, bajarlo. Eso significa, va a hacer como así. ¿Entiendes? ¿No? Como se suele hacer. Oh, así, ¿no? Oh, así. Aún hace 4 lados. Lo mecerá. Y había también un sacrificio que era para mecer las ofrendas. Cuando se traía ofrenda así, lo levantaba. Ahí como dice también, lo levantará. ¿Ah? Celebra. Así dice. Bueno, 26. No, y después lo tomarás de sus manos y harás arder en el altar sobre el holocausto para olor grato delante del Eterno. Es ofrenda encendida al Eterno. Esto es un poco diferente a los demás sacrificios, porque en otros sacrificios que se basan en Levítico, las ofrendas de paz y las ofrendas de dedicación, de panes, de torta, no se quemaba, pero esto sí se va a consumar todo. Es una manera de demostrar que tu vida, tu responsabilidad, hasta tu sentimiento, vos tenés que entregarle todo a Dios. O sea, no tenés que tener tu propia vida cuando vos sos consagrado sacerdote. Bueno, después le entrego otra vez. Versículo 28. No, 27. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las congregaciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda al Eterno. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en el altar y para ser en ellas consagrados. Siempre va a estar en responsabilidad de los sumos sacerdotes el servicio de traer la paz y traer la alimentación al pueblo. Eso representa esa ofrenda elevada. Siempre va a estar a su cargo. Y otra cosa, la vestidura. Quiere decir que los hijos de Aarón tienen que llevar la misma vestidura que Aarón llevó después de que Aarón muera, ¿no? Eso espiritualmente, ¿qué representa? La herencia que un papá le tiene que dar a sus hijos es su vivencia. Porque la vestidura que representa, ñande vida, cue, yaicoa, cue. Entonces, esa tiene, no simplemente la herencia tiene que ser alguna propiedad grande, tiene que ser la vida. Entonces, mis hijos no pueden ser patoteros, bandidos ni sinvergüenza. O sí pueden ser. Si su papá fue una persona consagrada a la palabra, si vivió la palabra, si enseñó la palabra y después él ya no está, ¿qué vestidura tienen que usar sus hijos? La misma vestidura, por estatuto perpetuo. Eso, en el caso de Aarón y su familia, era para el pueblo. Pero en el caso de cada familia, era también una responsabilidad. Cada padre tenía que vivir una vida correcta, una vida ejemplar, y su hijo tenía que heredar eso. Pero muchas veces vimos en la Torah que fue al revés. Muchos padres vivieron correctamente y sus hijos salieron flor de patotero. Terribles. Muchos reyes hicieron lo bueno y después sus hijos hicieron lo malo. Otra cosa al revés. Los padres hicieron lo malo y los hijos cambiaron. Los hijos se consagraron. O sea que muchas veces no se veía esto, ¿no? Pero vemos las diferencias. Así que tenemos chance. Si nuestros antepasados no vivieron una vida consagrada, nosotros sí podemos vivir. Y nuestro deseo, ¿qué tiene que ser? Que nuestros descendientes vivan una vida consagrada. Ese tiene que ser nuestro deseo. ¿Verdad? ¿O no? Bueno, eso es lo que la Escritura nos está enseñando. Eso es lo que le está diciendo a Aarón. Después, así harás, versículo 33, ¿no? Y comerán aquellas cosas. 32. 30. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de los consagrados, de las consagraciones, y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo.
a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá porque son santas. El extraño significa el que no es sacerdote, el que no va a ser consagrado, no va a comer estas cosas sagradas. Bueno, hay que entender porque nosotros tenemos que entender espiritualmente en nuestra época. ¿Qué es la cosa consagrada? La cosa consagrada es la expiación de Yeshua, el shalom de Yeshua que nos trajo a nosotros, y la libertad del pecado son las cosas consagradas. Una persona que no pasó estos procesos no puede participar del sacerdocio, no puede participar del servicio del Todopoderoso, no va a poderlo estar ahí. Si vos no fuiste redimido, no tenés paz en tu corazón, no fuiste ungido, no fuiste elegido, ¿cómo puedes hacer estas actividades? Eso es lo que representa esto. El pan, la palabra también representa. 34, ¿no? Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. 7 días van a estar ellos con esta actividad. Cada día ofrecerás el becerro de sacrificio por el pecado para la expiación, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificará, y será un altar santificado. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Continúa el 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Viste que dice acá que 7 días se va a hacer un sacrificio. Después de toda la consagración, 7 días continuos se va a hacer un tipo de purificación. Un sacrificio especial. Un sacrificio no solamente de perdón, sino como una dedicatoria, o cómo se puede decir, ese es cuando vas a hacer tu oración diaria. No hacer porque querés pedirle perdón a Dios, sino hacer porque querés comunicarte con Él. Hoy quiero orar, como hoy vamos a hacer una oración, no porque tenemos algún problema especial, sino porque tenemos un compromiso. Eso se va a hacer durante 7 días, y después de esos 7 días, ya continuamente. Para arrancar era eso. Miren lo que dice el versículo 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación de la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida al Eterno. Esto será el holocausto continuo, versículo 42, por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Eterno, en la cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Fíjense que va a haber un sacrificio continuo, uno por la mañana y otro entre las 2 tardes. ¿Cuál sería esa de entre las 2 tardes? Comentan algunos que es el sacrificio que se hacía antes que llegue el día siguiente y antes que termine este día que estamos. Entonces sería a las 3 de la tarde por ahí. Ese sería el medio. Precisamente el día en que Yeshua iba a morir. Entonces era una sombra del sacrificio que iba a hacer Yeshua. Cuentan, según algunos comentarios, que estos sacrificios tenían un significado. El sacrificio de la mañana era para el pueblo de Israel, para traer al pueblo de Israel, para redimir, o no es redimir, porque la redención era otro sacrificio, sería más bien para preparar al pueblo de Israel. Ese era el sacrificio de la mañana. Y el sacrificio de la tarde era para el mundo, para los extranjeros, para traer o consagrar a los extranjeros. Era el sacrificio de la tarde. Nosotros vemos entonces que Yeshua primero fue presentado por la mañana, ¿no? Toda la mañana, cuando él iba a morir, toda la mañana estaba presentado
para los judíos, ¿no? ¿Y qué los judíos hacían? Le rechazaban, le menospreciaban, le pegaban. Era con judíos. Él estaba con judíos. Él estaba siendo ofrecido como sacrificio para los judíos. Después, ya a la hora final, a la tardecita, él fue sacrificado para todas las naciones. Por eso se le puso un letrero que decía, este es el rey de los judíos, ¿no? Que está acá. Y estaba en 3 idiomas. Cuando Yeshua murió en la cruz, fue el Cordero que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista, ¿no? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justamente en la hora que se sacrificaba el Cordero, que se decía representaba para todas las naciones. ¿Cada cuánto iban a hacer ellos estos sacrificios de 2 corderos diarios? Todos los días. ¿Cuándo esto se cumplió? O sea, oficialmente cuando se cumplió, cuando Yeshua vino. ¿Por qué tenía que parar esto? Porque Yeshua cumplió ese sacrificio final en la tarde. Por eso después de muchos años el templo es destruido. Entonces nuestro sacrificio, nuestro holocausto, nuestro Redentor general es Yeshua cuando murió en la cruz. Y nosotros ahora entonces para consagrarnos hacemos nuestra oración a Él como sacrificio perpetuo. Ya no hacemos más sacrificio, solamente nos invocamos a Él. Antes cuando se iba a hacer sacrificio, oh Señor, por favor, y vos te unías con ese animal. Ahora nosotros en oración ya nos unimos con el Cristo resucitado. Bueno, y finalmente terminamos con este texto, versículos 43. Allí me reuniré con los hijos de Israel, en el lugar será santificado con mi Shekinah. Ahí va a haber mi manifestación. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y miren lo que dice el 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Y conocerán que yo soy el eterno su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar, para hacer tabernáculo, ¿no? En medio de ellos, yo el eterno su Elohim. Una vez que tengan al sacerdote consagrado, ellos van a poder tener la oportunidad de conectarse y de que el Todopoderoso se manifieste constantemente con ellos. Eso fue lo que hizo Yeshua. Una vez que Yeshua fue ofrecido como sacrificio, resucitó, está a la diestra del Todopoderoso, constantemente nosotros acercándonos a Yeshua, nos acercamos a la Shekinah de Elohim. Amén. Eso es lo que estamos aprendiendo de la Torah. Hoy hasta aquí vamos a compartir.